Se dice que en la vida siempre hay oportunidades para lograr grandes hazañas. Por supuesto, eso no siempre es cierto. En la vida cotidiana, esas hazañas a menudo pasan desapercibidas. Pero para consolidar su identidad, el ser humano necesita que los demás reconozcan sus logros. Y quizás por eso, muchas personas buscan los lugares más extraordinarios para realizar actos heroicos. Hola a todos. Uno de los lugares más extraordinarios del planeta es la cima del Monte Everest, el punto más alto del mundo, con una altitud de 8.848.86 metros. En la actualidad, alcanzar esa cima es una medida del heroísmo, de la resistencia humana y también de la fuerza con la que uno calcula beneficios y pérdidas. Por eso, en el Everest aún permanecen los cuerpos de muchas personas que realizaron allí la última gran hazaña de sus vidas. Bienvenidos a Pangea. Y ahora, como siempre, vamos a explicarlo paso a paso. Zona de la muerte. Una de las principales razones por las que los cuerpos quedan abandonados en las laderas del Everest, e incluso hay personas vivas que no son rescatadas, es lo extremo del entorno. No es de extrañar que la dureza del ambiente en el Everest se compare con la del espacio exterior. A más de 8.000 metros de altitud, el cuerpo solo puede obtener un tercio del oxígeno necesario para mantener un metabolismo normal, lo que provoca hipoxia. La hemoglobina en la sangre no se oxigena adecuadamente, la saturación de oxígeno en la sangre arterial disminuye y como resultado, los tejidos de todo el cuerpo sufren una falta progresiva de oxígeno. Como consecuencia de este proceso, se ven afectadas funciones vitales del cerebro, el corazón y los músculos. Eso provoca confusión mental, pérdida de coordinación motora, dificultad para respirar y, finalmente, pérdida total de la conciencia. Y muy a menudo estos síntomas acaban llevando a la muerte. Además, en ese momento, no importa mucho si el alpinista está luchando por seguir escalando o simplemente está recostado en su saco de dormir tratando de descansar. Con apenas unas horas de diferencia, de todos modos, acabará sufriendo los efectos de la hipoxia. Hay dos formas de mitigar la hipoxia. Una es respirar con un tanque de oxígeno, y la otra, reducir al mínimo el tiempo que se permanece en la zona de la muerte. En general, se dice que cuanto más tanques de oxígeno se lleven, mejor. Normalmente, para atacar la cima desde el campamento 4 a 7.000 metros de altura, un alpinista bien preparado lleva más de 4 tanques de oxígeno, cada uno de unos 5 kilos. Solo el peso total de los tanques supera fácilmente los 20 kilos. Pero además hay que cargar saco de dormir, piolet, cuerdas, tienda, comida, agua y más. Es decir, compartir oxígeno con alguien que está al borde de la muerte suele significar poner en peligro tu propia vida. Para reducir el tiempo en la zona de la muerte, no queda más remedio que planificar minuciosamente y tener algo de suerte. Hoy en día, la mayoría de quienes alcanzan la cima del Everest parten del campamento base entre las 10 de la noche y las 2 de la mañana. Durante las horas de oscuridad, recorren la mayor parte del trayecto a la luz de las estrellas y con linternas frontales, y alcanzan la cima antes del mediodía. Una vez en la cima, no hay margen para relajarse. Deben tomarse fotos y comenzar el descenso en un lapso de 15 a 30 minutos. Lo ideal es haber bajado antes de las 6 de la tarde. Es decir, si todo sale según lo previsto, el tiempo total de ascenso, incluyendo la estadía en la zona de la muerte, no debería superar las 20 horas. Por supuesto, la expedición completa al Everest toma mucho más tiempo, porque sin un periodo adecuado de aclimatación, el cuerpo puede sufrir mal de altura a más de 5.000 metros, lo que no solo impediría escalar el Everest, sino que podría incluso poner en riesgo la vida. Por eso, los alpinistas se aclimatan antes del ascenso, y eso suele tomar más de 3 semanas. Durante ese tiempo, se permanece en el campamento base a 5.400 metros, o se asciende a puntos como los 6.400,
7.300 u 8.000 metros para monitorear el estado físico. Y antes de emprender la ruta final hacia la cima, se trasladan al campamento 3, a unos 7.300 metros, o al campamento 4, a unos 8.000 metros. Pero esta fase de preparación, que dura semanas, a menudo se alarga por meses, e incluso hay casos en los que la escalada debe posponerse hasta el año siguiente. Esto suele deberse al empeoramiento de las condiciones meteorológicas. Ciertamente, la mayoría de las expediciones al Everest se realizan durante la mejor temporada, de marzo a mayo, en primavera. Sin embargo, incluso en esta época ideal, la temperatura en el campamento base nunca supera los -15 grados Celsius. Y en la cima, si el viento es suave, puede rondar los -26 grados Celsius. Pero durante tormentas baja hasta los -45 grados Celsius o menos. Si a eso le sumamos las escarpadas paredes rocosas, las grietas invisibles en los glaciares y las avalanchas capaces de arrastrar personas y tiendas, incluso el desierto de Marte podría parecer un destino turístico más acogedor. La comercialización del ascenso al Everest. En lo que respecta al rescate de personas al borde de la muerte en las laderas del Everest, el factor económico es probablemente tan importante como cualquiera de los horrores físicos de la zona de la muerte. Lo cierto es que escalar el Everest cuesta una enorme cantidad de dinero. El costo directo por persona para ascender al Everest va desde los $30,000 hasta $150,000. Solo por el permiso de ascenso hay que pagar entre $3,750 y $11,000 al gobierno de Nepal. Por cierto, ya se anunció que a partir de septiembre de este año, el precio máximo del permiso subirá a $15,000. Para Nepal, el Everest y otras montañas de más de 8.000 metros son verdaderas fuentes inagotables de ingresos. La razón por la cual hay tanta variación en el precio del permiso es muy simple. El precio más alto se aplica en primavera, la mejor temporada, mientras que en invierno y durante el monzón las tarifas son mucho más bajas. En invierno, 8 de cada 10 ascensos terminan en muertes, pero eso no parece importar. A cambio, puedes obtener el permiso para morir en los glaciares del Everest a solo una cuarta parte del precio. Amigos, disculpen, esto no es una opinión personal, es simplemente una cuestión de negocios. Así es, esta es la realidad. Escalar la montaña más alta del planeta puede representar valentía y heroicidad para algunos, pero para las empresas organizadoras de ascensos no es más que un negocio rentable. En esta industria, el precio depende del nivel de servicio que se ofrezca. Por ejemplo, un servicio completo con guía y oxígeno cuesta alrededor de $46,000 por persona, y un paquete VIP de lujo con 2 guías y 12 tanques de oxígeno puede costar hasta $56,000. Eso sí, es el rango de precios más bajo, y en ese caso, la mayor parte de la organización corre por cuenta del propio alpinista. Si se eligen paquetes especiales ofrecidos por grandes compañías de expedición, como el Everest Plus Lhotse o el ascenso rápido, se puede llegar a pagar hasta $150,000. El rescate de los sobrevivientes es la prioridad. Al final, para salvar a alguien que está muriendo en la zona de la muerte, hay que arriesgar la propia vida e incluso renunciar al ambicioso objetivo de alcanzar la cima del Everest. Y no se puede olvidar que muchos han invertido años en preparar su expedición al Everest y que tal vez ya no tengan ni la fuerza física ni el dinero para intentarlo de nuevo. No es de extrañar que muchas personas recuerden haber gastado decenas de miles de dólares para cumplir su sueño de escalar el Everest. Después de todo, para algunos, ese era el mayor sueño de su vida. También hay que tener presente que recuperar el cuerpo de un alpinista fallecido, incluso si fuera posible, requiere un esfuerzo físico enorme y un costo económico muy elevado. Por todo esto, en los últimos años, se han producido muchas muertes en las laderas heladas del Everest debido a que los escaladores son abandonados. Y aunque no siempre es así, los cuerpos de los desafortunados alpinistas suelen quedar encerrados en el hielo, cubiertos en parte por la nieve y permanecen ahí durante años o incluso décadas.
Mientras tanto, los alpinistas que por ahora han tenido más suerte pasan junto a los cuerpos sin detenerse, decididos a seguir escalando, con la vista puesta en la cima del mundo, esa estrella brillante que los guía. Desde la década de 1960, más de 300 personas han perdido la vida intentando escalar el Everest. Y para muchos de ellos, el lugar de descanso eterno fue la ladera rocosa de la montaña que intentaban conquistar. Hay estadísticas que indican que la tasa de mortalidad en el Everest es de solo unos pocos %, lo cual podría considerarse un consuelo. Esa tasa es considerablemente más baja que la del K2, la segunda montaña más alta del mundo. El K2 es apenas 238 metros más bajo que el Everest, pero 1 de cada 4 escaladores que lo intenta muere en el intento. Sin embargo, en realidad, hay mucho más aspirantes a héroes que intentan conquistar el Everest que el K2. Incluso sin contar los ascensos repetidos, ya se han realizado más de 11.000 intentos por alcanzar la cima del mundo. Y el número de personas que logran escalar el Everest sigue aumentando cada año. Por ejemplo, en mayo de 1996, 67 personas escalaron el Everest, pero el 23 de mayo de 2019, solo ese día llegaron a la cima 354 personas. En las novelas, los escritores colocan a sus personajes en situaciones extremas para generar tensión y darles más vida. En el Everest, es la propia naturaleza la que hace lo mismo. Y como prueba de las tragedias que allí se repiten, los cuerpos de los alpinistas que perdieron la vida siguen tendidos a lo largo del camino hacia la cima. En algunos casos, estos cuerpos incluso sirven como puntos de referencia para las nuevas generaciones de escaladores, lo cual es sin duda una cruel ironía del destino. Uno de los ejemplos más citados en los relatos sobre el Everest es el de las botas verdes de Sedgwan Palyor, un alpinista indio que murió en 1996. Su cuerpo lleva casi 30 años tirado cerca de una de las rutas más conocidas del Everest. Para recuperarlo, otros alpinistas habrían tenido que desviarse del camino establecido, es decir, habrían tenido que renunciar a la cima justo cuando la tenían al alcance, y además poner en riesgo su propia vida para bajar el cuerpo de alguien que ya había muerto. Sin embargo, en teoría, todavía había una posibilidad de salvar la vida de Palyor y sus 2 compañeros. Pasaron la noche en la zona de la muerte sin tienda, sin comida y sin oxígeno, y los 3 murieron durante el descenso. Pero a la mañana siguiente, cuando otro grupo de alpinistas subía a la cima, ellos aún seguían con vida. Más tarde, quienes no los ayudaron se justificaron diciendo que ya estaban agotados y que estaban a punto de alcanzar su meta. Igualmente dramática es la historia de Frances Argentiev. Ella fue la primera mujer estadounidense en llegar a la cima del Everest sin usar oxígeno suplementario. Su cuerpo permaneció durante 9 años junto a la ruta hacia la cima, y los alpinistas la apodaron la Bella Durmiente. Al igual que los alpinistas indios, Frances murió el 24 de mayo de 1998 durante el descenso. De hecho, las estadísticas muestran que la mayoría de los accidentes mortales ocurren en esa parte de la ruta. Es decir, las tragedias ocurren cuando los alpinistas ya han gastado hasta la última gota de energía para alcanzar la cima. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en este caso. Exhausta, Frances se retrasó respecto a su esposo, Sergei Argentiev, quien regresó solo al campamento base. Entonces Sergei volvió a subir a toda prisa con tanques de oxígeno para buscar a su esposa. En la ruta se cruzó con un grupo de alpinistas de Uzbekistán y se enteró de que habían pasado junto a su esposa e intentado ayudarla. Después de eso, nadie volvió a ver a Sergei con vida. Su cuerpo fue hallado un año más tarde, entre los restos de los tanques de oxígeno. No se conoce con certeza cómo fue exactamente la muerte de Frances. Se sabe que poco antes de morir, los alpinistas Ian Woodall y Kathy O'Dowd intentaron socorrerla. Al menos ellos aseguran haber pasado varias horas con Frances y haber intentado ayudarla. Lo único que se sabe con certeza es que en 2007, Woodall organizó una expedición especial para darle a Frances un funeral simbólico. Él mismo envolvió el cuerpo de la Bella Durmiente con una bandera de Estados Unidos y lo desplazó hacia una zona más baja de la ladera,
para que no quedara a la vista desde la ruta. Por otro lado, si bien son muy pocos, hay algunos casos en los que escaladores en peligro lograron ser rescatados. Pero eso quizás lo comentemos en otra ocasión. Si te gustó el video de hoy, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Gracias por vernos. Hasta la próxima. Adiós.